Estamos comenzando una nueva entrega del ciclo Valores y hoy con la doctora Mariana Mota, a quien le agradecemos que esté hoy aquí con nosotros. Gracias por invitar. Bueno, hace pocos días cuando grabamos, ahora estamos grabando esta entrega, se realizó un homenaje de Crisol justamente a tu persona, a tu trayectoria, a tu involucramiento, podemos decir. Ya en lo previo nos recordabas que los homenajes no es algo que te venga especialmente a gusto, pero de todas maneras un reconocimiento implica muchas cosas, ¿no? Sí, claro, sí, a mí siempre me abruman un poco estas cosas y siempre me parece que no, bueno, ya lo dije ahí, me parece que el problema es que cuando hacemos homenajes a gente que hace lo que tiene que hacer es porque estamos un poco mal, ese es el punto, eso es lo que a mí me preocupa, o sea, no hice nada extraordinario, hice lo que tenía que hacer, entonces digo, si realmente se destaca que alguien hace lo que tiene que hacer, es porque no está funcionando todo bien, y ahí es donde... ¿Y qué es lo que no estaría funcionando del todo bien? Bueno, digo, un poco me parece que este homenaje era un poco por lo que había hecho en la justicia, bueno, en mi función como juez que ya dejé. eh, y ahí, bueno, en esa época había importantes obstáculos. Ahora todavía los hay, pero creo que en ese momento, y si de algo sirvió lo que hice, bueno, que tampoco fue mucho tiempo, porque realmente fue una carrera contra el tiempo. Yo tenía bastantes eh, bastantes señales y bastante claro que eso no iba a poder progresar mucho tiempo. Por lo tanto, fue un poco una carrera de poder avanzar todo lo posible. En aquella época sí hubo muchos obstáculos y eso creo que sirvió para decir, bueno, se puede. A ver, el Uruguay tiene una deuda muy grande con las víctimas, una deuda muy grande con buscar y saber lo que pasó acá y con la justicia, o sea, la justicia tenía, o sea, tenemos muchas deudas, y la justicia en ese caso sí lo tenía mucho. Me parece que poder decir se puede, me parece que es debe haber sido como lo más significativo en ese periodo. Se puede avanzar en justicia, se puede desarrollar juicios e investigar los crímenes de la dictadura. Y bueno, y hoy día se hace. Un poco porque señalar que antes era como una cuestión bastante extraordinaria, difícil, y bueno, y no había tanta gente que se lo pusiera al hombro, porque significaba muchas cosas. Bueno, de hecho pasó lo que pasó, o sea, significaba, eh, bueno, que ibas a tener una gran oposición dentro del organismo y fuera del organismo. Y bueno, hoy día siguen habiendo obstáculos, o sea, me parece que la justicia no ha tomado un verdadero rol, el rol que corresponde tomar en estas temáticas. O sea, se trata de delitos ocurridos hace casi 50 años, entre 40 y 50 años, el año que viene hace 50 años del golpe, y entonces es una justicia muy demorada, o sea, es algo que hace mucho tiempo que el Estado debe responder. Entonces, ahí hay lo que debería haberse hecho desde que se recuperó la democracia, pero bueno, con la ley de caducidad fue una imposibilidad de desarrollarlo, pero a partir de que se empezó que empezaron a abrir brechas para poder trabajar en la tramitación de las causas, me parece que debería haberse puesto un impulso específico. O sea, esto se trata de juicios donde hay una demora muy grande de justicia y debe ponerse impulso a eso, debe ponerse foco para que eso se resuelva rápidamente. Y eso nunca se hizo, o sea, una política de Estado dentro del organismo, por decirlo de alguna manera. Más allá de que debería haber una política de Estado de todo el Estado, pero en relación a la función de lo judicial debería haber sido eso y no ha habido. Ha sido muy tímido y muy lento el avance jurisprudencial en admitir que estos son delitos de lesa humanidad. Todavía no hay consenso en la jurisprudencia de decir que estos son delitos de lesa humanidad, como en otros países hace rato que esto ya no lo discuten. O sea, que alguien plantee que estos son delitos comunes, creo que, bueno, hay un problema en Argentina, en Chile, y acá todavía se discute. Entonces, estamos muy lentos, no solamente en lo que son conceptos, que deberían ya estar incorporados, sino en lo que refiere a la tramitación. En este ciclo donde hemos estado conversando con distintos actores, familiares, de detenidos desaparecidos,
el tema de la justicia ha estado siempre en el centro de cada una de esas charlas. Y hay más de una visión con respecto a eso, ¿no? Es decir, está el adjudicarle a la justicia como una entelequia el no poder avanzar, y está el adjudicarle al sector político, al ámbito político, el no exigirle a la justicia que avance de otra manera. ¿Dónde está la clave? Porque parece que son dos cosas bien distintas y sin embargo están tan... No, están muy vinculadas. Por eso hablaba de que tiene que haber una política de Estado. Y en la política de Estado se engloban todos los organismos. Desde el avance en la justicia, en esto de focalizar en las causas, en que haya asistencia a las víctimas cuando van a declarar para que no vuelvan a revictimizarse, que es una revictimización casi inevitable cuando uno le pide que evoquen lo que pasó, o sea, tiene que traer de la memoria todos esos momentos terribles para poder relatarlos, y eso significa una revictimización. No hay un equipo de acompañamiento de asistencia psicológica, o sea, de poder de alguna manera mitigar los daños que se genera en la investigación. No hay eso, no hay una reparación, no hay una reparación en ese daño que se genera, ¿no? En la revictimización. Luego tampoco hay un foco en cómo se investiga, o sea, la investigación no aborda en forma completa lo que son no solamente los testimonios, sino lo que son los archivos, y eso implica otro equipo o un equipo de investigación que tenga gente competente, que sepa lo que se está buscando, que sepa leer archivos, que sepa vincular unos con otros, para aportar también información a la investigación. Eso es un poco, lo hace ahora, bueno, lo hace la Fiscalía Especializada, pero es una persona. O sea, para poder avanzar sustancialmente habríamos precisado. Ya pasa que a esta altura estamos como muy largo en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de personas que se mueren, que son los imputados, pero también se mueren testigos, se mueren víctimas. Entonces las causas penales terminan cerrándose por falta de objeto, porque si no tenés al imputado, no vas a procesar a nadie, no vas a condenar a nadie, entonces se cierra. El problema es que ahí queda pendiente saber la verdad de lo que ocurrió. Entonces, ahí debería haber una política de Estado que incluya no solamente el tema de la justicia, pero en esta altura del tiempo, que aborde el tema verdad. Y ahí entramos en otro capítulo, porque el buscar la verdad no solamente pasa por el sistema judicial, sino por comisiones de verdad que funcionen en serio, ¿no? Que funcionen con gente externa y con gente del Uruguay, pero que en definitiva sean personas idóneas, sean personas reconocidas, personas respetables, porque obviamente en una comisión de verdad lo que va a generar es muchas visiones, muchas discusiones, pero de alguna manera aflora lo que nos pasó. Y todo eso, tanto los juicios como las comisiones de la verdad, si se constituyeran, tienen que tener publicidad, la gente tiene que saber, porque el derecho a saber de la sociedad es tan esencial como el derecho de saber de la víctima y de los familiares. Entonces, todo eso implica una política de Estado, o sea, implica que el Estado diga, los derechos humanos es un objetivo de esta administración y de este Estado, no solamente de esta administración, y tenemos que desarrollar acciones concretas para que eso no quede solamente en un enunciado. Entonces, está desde que funcionen efectivamente estos juicios con la celeridad que corresponde, por lo que estaba hablando la demora, desde que haya equipos técnicos que ayuden y que asistan, desde que se busque efectivamente archivos en los diferentes organismos en forma proactiva y no esperar que por ahí habrá una pieza que nunca abrieron, como fue, claro. vamos a creerlo, y encontramos caramba, una serie de papeles amarillos. O sea, todo eso significa ser proactivo, poner gente que sepa de esto y que lo busque, facilitar los testimonios, o sea, que las personas puedan acudir y en algún lado recibir los testimonios de lo que les ocurrió. Todo el tema reparatorio, que también está como muy dejado de lado, o sea hay una serie de exclusiones de las leyes reparatorias, que hay un montón de gente que queda
no solamente sin una reparación económica, que, bueno, más allá de que obviamente importa, sino un reconocimiento como víctima, o sea, que el Estado reconozca, bueno, usted sí también fue víctima. Entonces, las leyes han excluido a tantas personas que realmente hay una parte muy grande de la sociedad que no es reconocida. Y de ahí también el tema de la memoria, el tema de poder reconocer los lugares de memoria y que además se habiliten esos lugares de memoria de acceso a la población, que conozca la historia, que se le informe, que se le den los relatos, después la gente hará su propia conclusión. Pero que eso sea dentro de la política de Estado. Entonces, todo eso conforma una forma de mirar nuestro pasado, de poder abordarlo, que actualmente no se hace, ¿no? Entonces ahí es donde terminan las dicotomías, si hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Hay que hacerlo todo, de diferentes lados, pero hay que hacerlo todo. ¿Y cómo influye, no digo jurídicamente, tal vez, los pronunciamientos de, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque obliga al Estado a determinados, le fija al Estado determinadas acciones, pero en definitiva terminan cumpliéndose, termina influenciando de alguna manera en lo que luego pasa en un país como el nuestro, cuando hay observaciones, cuando hay pronunciamientos de las características que ha habido, ¿no? Sí, en realidad el Uruguay siempre ha sido como muy rápido, o sea, el Uruguay ha entrado tempranamente en el mundo internacional de derechos humanos, o sea, fue de los 6 países de América que firmó el Acuerdo de Londres, que definió el Estatuto de Nuremberg y los tribunales de Nuremberg, o sea, estaba vinculado desde esa temprana época a lo que es el concierto de las naciones y el mirar los delitos y las atrocidades y pararse frente a ello, ¿no? Y de ahí para adelante ha ratificado cuanta convención aparezca, bueno, salvo algunas muy específicas, pero en realidad sí ha sido como un Estado como muy presente en esto de ratificar convenciones. El tema es que si después que ratificás no las cumplís, entonces es una ratificación de adorno, y ese es el problema. Cuando ratificamos la Convención Americana de los Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, fue cuando salimos de la dictadura, ¿no? En el 85, creo que fue, se ratificó, 85, 86 se ratificó la Convención. 85. En el 86 no había pasado un año que se había ratificado la Convención, que la violamos, porque aprobamos la ley de caducidad. O sea, es una cosa que no tiene sentido, porque era absolutamente inconstitucional, contravenía la Convención, y sin embargo seguimos adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Corte, obviamente, dice, si vos te comprometés con este instrumento, cumplilo, porque dentro de la Convención, el Uruguay, además de aceptar la Convención, aceptaba la Corte Interamericana como un organismo de contralor, la Comisión también, le ha hecho consultas a la Comisión y a la Corte, etcétera. Y claro, la Corte dice, bueno, pero esto está mal, cambialo. Lo dijo antes de que llegáramos al juicio de Gelman. Desde el 92 hay un pronunciamiento que dice, la ley de caducidad es contraria a la Convención. Bueno, terminamos con una condena, porque en definitiva lo que hace la Corte con el Estado, con todos los estados, es como un control subsidiario. Bueno, tenés esta convención, cumplila, tenés todas estas normativas que reconoces expresamente de que las vas a hacer valer en tu Estado, si efectivamente no lo estás haciendo y si los organismos internos del Estado no lo están cumpliendo, aparece como sistema subsidiario la Corte y todo su proceso. Condena del Uruguay, ¿no? Y bueno, y eso también generó ruido, porque empiezan todas esas historias de, bueno, de que la soberanía, bueno, pero ¿quién va a venir a decirme a mí, yo, Poder Judicial, que sé las normas y que estas son mis normas, cómo lo tengo que interpretar, qué es lo que qué tengo que aplicar, tengo que aplicar lo que me dice otro organismo? Entonces empieza todo ese ruido, que obviamente no está en los papeles, pero que sí existe. No está en los papeles en el sentido de, a veces no queda tan explícito, pero sí surge, sí ocurrió. Y bueno, y un poco sigue ocurriendo porque ha habido sentencias que son bastante regresivas en lo que es la aplicación de la normativa internacional. Entonces, claro,
la condena de Uruguay, con una sentencia de condena, no solamente señala que tiene que cumplirse, sino les pone plazo. Bueno, tenés que cambiar tal aspecto, tenés que cambiar tal otro, tenés que cambiar una serie de cosas que están mal, que se visualizan, y les va poniendo plazo y va haciendo una especie de revisión, de control periódico de cumplimiento. Y ahí es lo mismo que estábamos hablando antes. Si no tenemos una conciencia de que hay un derecho internacional de los derechos humanos que tenemos que cumplirlo, que nos comprometimos a cumplirlo y que los tenemos que efectivamente ejecutar. No tendría sentido ratificar esos tratados. Claro, entonces, claro, y cuando la Corte te dice, esto efectivamente está mal en un caso concreto, pero los otros que sean similares también los tenés que corregir, porque la sentencia de Hellman y después luego la otra también no solamente dicen el caso concreto, sino también todos los otros. Bueno, lo coherente es que te adecues a eso, porque te lo está diciendo expresamente la Corte, pero antes te lo dijeron las convenciones que ratificaste, o sea, no era difícil, o sea, no estamos hablando en chino. Cuando uno lo lee cada una de las convenciones, no solamente establece todo un detalle de cómo son los derechos concretos en cada uno de ellos, sino después también te dice, en cada una de las convenciones, el Estado tiene que adecuar su normativa para que esto que está reconociendo a nivel internacional se aplique a nivel interno. O sea, no es complejo. Lo que falta es voluntad política y además una conciencia estatal de que eso debe hacerse realidad en cada Estado, ¿no? En cada uno de los organismos y en cada una de las políticas públicas que desarrolle. Te propongo hacer una pequeña pausa y seguimos conversando. Dale. Ya continuamos con este ciclo Valor. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del BPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen, que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo. E impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar.
quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos el 100% de nuestro salario cuando hacemos uso de la licencia médica? El pago del complemento salarial por enfermedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo a la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades. Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Los lentes de contacto son una opción muy cómoda para usar de forma alternativa a los anteojos. Existen muchos tipos para todas las patologías. Las pruebas son sin costo y con acompañamiento en la adaptación. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Continuamos conversando con la doctora Mariana Mota. Bueno, estamos hablando de justicia, por supuesto, estamos hablando con una ex jueza, pero también con una ex integrante de la Institución de Derechos Humanos. ¿Qué te dejó ese pasaje por la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo? Debo decirlo completo. Es un nombre largo. Tal vez como una formación más integral en mirar los derechos humanos no solamente desde el punto de vista jurídico, sino de otras disciplinas. Ese vínculo con las organizaciones, con las voces de las organizaciones sociales, que siempre es enriquecedor, porque es la cuestión concreta de las personas que les pasa algo, que tienen tales dificultades, que no conocen los derechos y que precisan resolver temas, etcétera, etcétera, y que entonces ahí es como, y en esa función de la institución de promoción de derechos humanos, de protección, y en ese buen diálogo que existe con las organizaciones, por lo menos existía en ese tiempo con las organizaciones de la sociedad civil, hace como primero el cómo se aplican concretamente los derechos humanos en el día a día y también en eso de integrar diferentes disciplinas, ¿no? Que lo jurídico es una parte simplemente. Entonces, realmente ha sido, en ese sentido fue muy enriquecedor. Luego vamos a volver sobre la Institución de Derechos Humanos. Me importa entender desde su creación hasta este momento y poder visualizar cómo seguirá el trabajo de la institución. Pero voy a volver un poco a tu rol de jueza, cuando te permitiste participar en el trabajo que terminó en la condena a Bordaberry, el ex dictador, y allí, bueno, la tipificación era atentado a la Constitución, desaparición forzada y homicidio político. Era muy novedoso en ese momento por la figura y por la tipificación, ¿no? No sé si está bien cuando digo tipificación, si es la terminología correcta. Sí, era novedoso, pero era lo que correspondía. Sí, sin duda. ¿Y trajo consecuencias? En lo personal. Con el diario del lunes, capaz que sí. En ese momento me pareció que era lo que tenía que hacer. Como dije al principio, era un expediente que estaba muy demorado. Era un expediente que además, si lo mirás, pasó muchas dificultades en cuanto a quién lo iba a tomar. O sea, capaz que es bueno saberlo, pero fue un expediente que se inició con más de 3.000 firmas de ciudadanos, o sea, podían ser muchísimos más, pero bueno, juntaron un lote de firmas, 2 abogados, Eve Martínez Burley y Walter de León, y que formularon la denuncia, y eso empezó a tener problemas porque primero se formuló ante la Corte dijo, no, nosotros no tenemos que hacer esto, o sea, empezaron a
a ver quién tomaba ese fierro caliente, por decirlo de alguna manera. Luego fue a un juzgado, el juez se abstuvo porque era conocido de, no sé, del abogado de Bordaberry. Después fue a otro juzgado y el otro juzgado tampoco. O sea, fue como pasando. Cuando yo asumí en ese juzgado, el expediente que estaba en otro, porque quien estaba en ese, o sea, volvió a mi juzgado, ¿no? Y además, y estaba tan demorado, era como muy paradigmático, porque, por ejemplo, pasaban meses sin que pasara nada, y me acuerdo un momento dije, ¿qué pasa con la causa de Bordaberry? No, lo que pasa es que el abogado se fue a no sé qué país en un curso y entonces no se hace, ¿cómo no se va a hacer nada? Si no está el abogado, lamento, ponga otro abogado, pero resuélvalo. Pero, o sea, la defensa tiene que resolver qué es lo que hace mientras no está. O sea, si hay un abogado, en general, en lo cotidiano, es que si un abogado toma la defensa de una persona y por alguna circunstancia no puede asistirlo en un momento, arregla con otro abogado para que lo asista, con otro colega para que lo asista, pero no se para el juicio. Bueno, esas cosas pasaban. Luego, bueno, se llegó a la sentencia, me costó, primero porque en un momento sentí que era una causa paradigmática, porque en realidad estaba enjuiciando, yo, un juez letrado de primera instancia, estaba enjuiciando a alguien que había sido presidente de la República. Y realmente es como una dimensión que cuando uno lo toma dice, caramba, en realidad sí, esto debería estar en un tribunal de mayor jerarquía, en la Suprema Corte, por ejemplo. Y bueno, de hecho eso no había ocurrido por cómo contaba todo lo que había pasado antes, entonces, pero cuando lo dimensioné en el sentido de que todos somos justiciables, o sea, todos somos ciudadanos iguales ante la ley, bueno, listo, este también es un ciudadano igual ante la ley, y por lo tanto es una causa como cualquier otra causa, muy compleja, porque era mucha documentación, era muy larga, pero bueno, se resolvió. Y sí, lógico, la tipificación era lo que correspondía, no había dudas en ese sentido. Pero era la primera vez que la desaparición forzada aparecía como delito, ¿no? Sí, yo en realidad ahí creo que fue, sí, le puse desaparición forzada, es cierto, luego también condené procesé por desaparición forzada a Carlos Calcaño, pero sí, pero era decir lo que correspondía, la normativa ya estaba vigente en Uruguay. En el 2006 se había aprobado la 18.026, por lo tanto era una normativa que se podía aplicar. Y la desaparición forzada es un delito permanente, de manera que se sigue cometiendo hasta el día de hoy, o sea que eso era aplicable. Si hoy existe, no había retroactividad, porque si hoy se está cometiendo, se aplica la ley vigente y esta era la ley vigente en ese momento. Cuando leía algo de tu información, veía que no has tenido una militancia política o político-partidaria, deberíamos decir. ¿Eso de alguna manera te posibilitó también acceder, hoy que hablábamos de la institución de derechos humanos, con esa trayectoria que tú traías como jueza y esa no militancia política, acceder a la institución? ¿Es correcto verlo así? Bueno, o no necesariamente tiene que ser así. Esa es la pregunta. Eso es lo ideal, o sea, que la institución no tenga colores políticos partidarios. Eso es realmente lo ideal porque representa o pretende representar a toda la sociedad, no importa los sectores que la integren. Y sí, efectivamente, nunca tuve actividad político-partidaria, fundamentalmente porque la función me lo impide, la función penal, la función judicial me lo impedía. Entonces, y luego tampoco la tuve, así que, de hecho, ahora tampoco la tengo, así que creo que ya me acostumbré a esta especie de intemperie político-partidaria y me parece que está bárbaro. Pero sí, sin duda, es lo mejor, que realmente determinadas personas que cumplen determinados roles no estén identificados con sectores político-partidarios, porque eso restringe la mirada. Puede restringir la mirada de quien se autodefine por un sector, puede restringirlo, pero sin duda
que puede ser o no, ¿no? Pero sin duda sí restringe la opinión o la forma de verlos desde afuera, y eso me parece que es una imagen a respetar y a preservar, ¿no? Sin embargo, no fue óbice para que a ti te sacaran del caso, o te trasladaran, que eso generó en su momento toda una movilización, que bueno, después derivó en otros hechos, pero de alguna manera, igual, más allá de eso que tú estás diciendo, quedaste en un lugar político puesta. Bueno, es que ahí es el juego y esa es la faena que hacen los medios de comunicación. Es increíble, pero cuando fue ese traslado que generó una movida inusitada, yo no lo esperaba en absoluto, esa cantidad de gente, no había ninguna bandera político partidaria, y sin embargo luego se fue construyendo. Primero, cuando se seleccionó a quienes se iba a procesar por lo que se entendió que era sonada y atentado y toda esa serie de barbaridades, se seleccionó a quienes, ¿no? Que justamente provenían de determinados sectores políticos partidarios. Y en realidad había una diversidad de personas, una diversidad muy grande de personas, de personas sociales, o sea, de organizaciones sociales. O sea, no había una calificación política partidaria, pero eso se construyó y se fue construyendo. Y de hecho, en realidad, muchas veces las acciones así en diferentes lados, cuando disienten con determinado poder, se califican político-partidariamente. Aunque no haya ningún elemento que lo demuestre, bueno, ahí es la construcción que hacen los medios de comunicación, lamentablemente. Hegemónicos, podemos hegemónicos, decir. Hegemónicos, exacto. Pero bueno, eso me parece que es lo que después termina condicionando la opinión pública y tener que ver que es parte de, digamos, de la historia, lamentablemente. Yo no lo puedo cambiar, pero hay detractores que me oponen como una juez roja o comunista o lo que fuera, pero nunca lo fui. Pero ¿y cómo hago para decirle no lo fui? ¿De alguna puedo manera decirlo, no tiene sentido. ¿Te inhabilita de futuro ese trabajo? Ese trabajo de esos medios, digo. En realidad es que no sé cómo se puede ir contra eso, ¿no? La verdad, no hace tanto también cuando estaba en la institución, desde el lado de determinados sectores muy de derecha, absolutamente de derecha, y sí lo digo porque son así, difundieron en redes que como no las tengo no me importa, y además el grado de difusión no sé qué tal será, que me pusieron como con un fondo de hoz y martillos y que me habían sacado del Poder Judicial porque hacía cosas mal, etcétera, etcétera, lo cual es todo una falacia, una mentira, pero digo, ¿cómo vas contra todo eso? Entonces, me parece que claro, capaz que hay que avanzar por otro lado, como de alguna manera ese vínculo con la sociedad a través de un trabajo que demuestre que lo que estás haciendo está lejos de los sectores político-partidarios y sino que estás haciendo foco en algo que nos importa a todos. Bueno, capaz que es la única manera de contrarrestarlo. Yo creo que, más allá de que siempre es mucho más débil que lo que hacen los sectores de información así hegemónicos y determinados sectores en las redes sociales, pero no encuentro otra forma, ¿no? Claro. Te propongo hacer una nueva pausa y seguimos conversando. Ya continuamos en esta nueva entrega del ciclo Valores. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del PPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen. Que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo. E impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos una prima de 2% por cada año trabajado por concepto de antigüedad? El pago de la antigüedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades. Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Somos una óptica con técnicas especializadas. Estamos en Ciudad Vieja hace más de 18 años. Ofrecemos asesoramiento personalizado que es imprescindible para lograr una excelente calidad visual. Y trabajamos con todo tipo de cristales. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Continuamos conversando con la doctora Mariana Mota, hablábamos, de la justicia, de la institución de derechos humanos, de lo personal también. Obviamente que entre las expresiones que se vuelven cotidianas o bastante comunes en estos temas, está hay que dar vuelta a la página. Hoy en uno de los momentos, con algo que tú decías, pensaba, pero hay gente que no quiere dar vuelta a la página, quiere cerrar el libro y dar el tema por suficientemente discutido, como si se tratara de una asamblea. Sin embargo, la historia de la humanidad muestra que cada vez que se intentó hacer eso, parece que porfiadamente la realidad emerge por algún otro lugar. ¿Es como una expectativa, una esperanza que tú tenés con respecto a estos temas?
Es justamente lo que tú decís, la historia lo demuestra, ¿no? En esto de dar vuelta a la página me recuerda una frase de Joanet, de Luis Joanet, que decía, para darle vuelta a la página antes hay que leerla. Por lo tanto, y ese libro que se cierra se va a abrir porfiadamente en la misma página hasta que la leas. Entonces yo creo que primero las víctimas, luego las familiares de las víctimas, luego la propia sociedad, necesita saber lo que pasó para poder transitar en su presente y proyectarse al futuro. La memoria en sí misma es una evocación continua que hacemos de lo que vimos, de lo que hemos vivido, de lo que somos nosotros. Para poder explicarnos en el presente, tenemos que evocar lo que hicimos. O sea, continuamente estamos evocando nuestro pasado, vivencias, experiencias, para poder ir transitando en el futuro, en el presente y ver cómo nos proyectamos. Y bueno, así como funcionamos los seres humanos, funcionamos colectivamente. Entonces, es necesario, y con mucho más razón, cuando tropezamos de una forma tan grave como lo hemos hecho en una dictadura. O sea, no podemos decir, esto no pasó. Es como si hubiéramos tenido un accidente de auto y decir, no pasó nada. Seguís caminando como si tal cosa, el auto quedó hecho paté en la esquina y no pasó nada. No pasó, sí, claro, pasó. Y eso lo tenemos que ver y tenemos que analizar qué fue lo que pasó. Y poder corregirlo o poder conversarlo civilizadamente, porque además siempre que traemos, si estará vivo, que cada vez que se trae algo, aunque sea lateral de este tema, genera unas discusiones muy fuertes. Lo vemos en el Parlamento, los diferentes políticos generan discusiones muy fuertes y muy enfrentadas, porque no se ha vuelto a hablar de una forma civilizada, decir, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? No estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando del Estado, sí que somos todos, pero no es el mismo Estado aquel, nosotros tenemos que hacernos cargo de esto, y todos, no es nuestros propios hechos, sino los que ocurrieron de otras personas, pero tenemos que volver a hablar de ello. Tiene que haber un aprendizaje. Tiene que haber un aprendizaje y tiene que haber que la sociedad lo sepa, que la sociedad sepa qué fue lo que pasó. Ahora se está hablando de la reforma educativa y se vuelve de nuevo a tratar de cerrar el libro. De decir, bueno, no hablemos de terrorismo de Estado, no hablemos de dictadura cívico-militar, no hablemos de... ¿Cómo no hablemos? Si es lo que pasó. Los términos no nos van a cambiar lo que pasó. Lo tenemos que saber, lo tenemos que discutir, lo tienen que aprender las nuevas generaciones, tenemos que corregir algunas formas de funcionamiento de organismos para que los desbordes sean menos, tratar de evitar determinados desbordes autoritarios. Yo creo que es imposible vacunarse contra los autoritarismos, pero de alguna manera, si tenés un Estado fuerte que tenga sistemas de pesos y contrapesos, y tenga controles propios, y tenés una sociedad que sabe a lo que tiene derecho y sabe dónde reclamar y sabe cómo respetar los derechos de los otros, ahí tenés una cosa un poco más sana como para funcionar. No quiere decir que estés blindado, porque también vivís en un mundo, pero en definitiva son como elementos que deben de echarse a andar para poder ir mejorando como sociedad. Esto es una construcción continua, ¿no? Entonces, definitivamente sí hay que saberlo, y no es venganza, no es posicionarse en que este era más bueno que el otro, no es poner una historia por sobre la otra, es poner todo sobre la mesa, discutirlo todo, mirar qué fue lo que pasó y a partir de ahí empezar a andar y decir, bueno, superemos esto, mejoremos cómo funcionar, y esto nos explica lo que hacemos actualmente, porque eso también puede generar graves problemas. Si nosotros no sabemos cuáles organismos actuaron en forma desbordada, cuáles mecanismos no fueron eficientes para controlar desbordes autoritarios, podemos estar repitiéndolos actualmente y no lo tenemos claro cómo resolverlo. Yo evoco mis épocas de estudiante liceal, que es a lo más que puedo ir en términos de derecho, y algo tan elemental como podía ser en ese momento el libro de Enrique Vescovi, hablaba de
la tríada de la independencia de los tres poderes del Estado sobre el que se sustentaba dignamente y gallardamente nuestro sistema político, pero hay momentos donde parece que esa tríada está renga, que el poder político, por ejemplo, el poder legislativo, a través de sus políticos, muchas veces tiene una mirada del poder judicial desvalorizada. Es decir, el poder legislativo elabora las leyes y después juzga lo que está haciendo la justicia. ¿Dónde se genera eso? Lo que pasa es que hay diferentes sistemas de funcionamiento y todos tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, ninguno, o sea, creo que los sistemas en sí mismos no son puros y también depende de cómo los individuos los utilicen, los hagan funcionar. Entonces, en primer lugar, creo que el sistema judicial se debe una mirada a sí misma, un ayornarse, yo creo que sin duda, otros países lo han hecho, y nosotros seguimos con un poder judicial muy antiguo, con una corte que todavía propone y funciona en razón a un conocimiento enciclopedista. Tú tenés que saber de todo, lo cual es imposible. Para ser bueno, podés saber, sí, obviamente, conocimientos jurídicos de todo, pero luego tu propia formación es bueno que la vayas profundizando en algo y pueda ser bueno. Claro. Entonces, y luego una corte que sí supuestamente sabe de todo, lo cual es absurdo también. Entonces, me parece que eso termina dando un resultado no técnicamente bueno o excelente como debería ser. O sea, vos sos un poder judicial que debería tender a ser mejor de lo que sos. Esa es la idea. Si no, mantenerse en el statu quo es ser cada vez más mediocre en realidad. Entonces, en esas cosas, el poder judicial en sí mismo, primero no se valora a sí mismo como un poder, no se hace respetar como poder, y no se jerarquiza en sus producciones para que se haga respetar como tal. A la par de eso, tampoco funciona a espaldas de la gente. Digo, en estas recorridas en la institución que tuve oportunidad de hacer, porque trabajaba en una área que iba a diferentes partes del país, muchas veces había esos reclamos de que el Poder Judicial no me oye, no sabe, no entiende, dice cosas que no son las que yo preciso, en fin, etc. Entonces estás alejado de una sociedad que está reclamando determinado tipo de funcionamiento de administración de justicia, y luego con los demás poderes tampoco tenés esa calidad para poder pararte como decir, bueno, este es un poder que debe respetarse. Y aparte de eso, bueno, el Poder Judicial siempre ha, de alguna manera, coqueteado con algunos sectores del poder. Lamentablemente es así, no lo dicen, por supuesto, pero a la larga... ¿Y eso se ve también en la integración de la Suprema Corte? Bueno, la integración de la Suprema Corte históricamente durante mucho tiempo se repartía entre los partidos políticos, ¿no? Pero además lo decían desembosadamente, bueno, este candidato es de determinado partido, ahora me toca a mí poner el de tal partido. Eso fue así durante muchísimos años hasta que esas mayorías empezaron a perderse y entonces dijimos, bueno, el más antiguo. El más antiguo no quiere decir que sea el mejor, para empezar, porque esto de la ley del calentar la silla nunca ha sido bueno para nada. Sí, sí. En la administración pública se le llamaba la ley del burro. Bueno, ahí va. Entonces, eso no es lo mejor. Lo mejor es elegir un buen integrante de esa corte. Que reitero, debería ser diferente, debería ser como en otros países que son por salas especializadas en materia, donde vos tengas gente que sabe de derecho laboral un montón, y solo de eso, y otro de derecho civil, pero ahora estos son todólogos, saben de eso. Entonces, luego cuando vino esto de que el más antiguo, ¿qué pasa? ¿De dónde se elige? Ni siquiera se mira totalmente lo que dice la Constitución. La Constitución habla de integrantes, de las elecciones entre integrantes del Ministerio de los miembros del Tribunal de Apelaciones, pero también de Fiscalía y también de abogados. Esos sectores ni se miran nunca.
No importa si sean súper brillantes, no se miran. Va a ser siempre de eso. Lo que hace que la Corte sea, en definitiva, la que decide quiénes van a ser sus sucesores. Porque ¿quién elige quién va a ascender a los tribunales de apelaciones? La Corte. O sea, la Corte elige sus sucesores. Y ahí lo va construyendo con los años. Entonces, capaz que hay... Y ahí es también una elección que tiene incidencia, porque tiene incidencia lo político o partidario. Porque, bueno, inicialmente eran políticos partidarios, aunque nunca vas a escuchar un juez que diga yo soy de tal o cual partido. Obviamente es imposible que eso ocurra, pero ocurre. Bueno, esa es una mirada sobre el Poder Judicial. Vamos a poner una mirada en el Poder Legislativo y en la elaboración de las leyes. ¿Cuál es la calidad que tú ves de cómo están emergiendo desde hace ya un buen tiempo las leyes? Porque visto desde afuera, totalmente desde un ámbito diferente, como puede ser el periodístico o el de un ciudadano común, da la sensación que hubiera caído con el tiempo la calidad de la legislación. ¿Es así? Yo creo que sí, por lo menos las últimas producciones adolecen de muchos problemas. Las leyes tienen... ¿Eso no repercute luego en la justicia? Sí repercute, y ha repercutido siempre, porque después que construís una ley, viene la aplicación, y ahí empiezan todos los líos, porque las leyes, cuando no son claras, cuando dicen cosas que cuando no están bien construidas, las interpretaciones pueden ser muchas, y la aplicación puede ser diversa a lo que pretendió el legislador, pero ya es ley. Entonces ya el legislador no puede estar todo el tiempo explicando qué es lo que quiso decir. O sea, más allá de que se puede ir a la explicación, lo que se aplica es la ley, no la explicación. ¿Tá? Entonces, tener claro que es una función muy importante la de legislar, cómo se hace, de qué manera, eso sin hablar de los contenidos, porque los contenidos es todo otro problema, ¿no? Pero la estructura tiene determinadas reglas que deberían cumplirse para que luego, cuando se aplique, realmente sea lo que se pretendió hacer. Eso para empezar. Ahí hay conceptos, hay formas de redacción, hay estructuras de las leyes para que deberían seguirse y cumplirse. Porque después el Poder Judicial lo aplica como tiene que aplicarlo, no tiene muchas alternativas. No puede decir, bueno, esto no, porque no me gusta, esta parte mejor no la leo. No, la tiene que aplicar. Y ahí empiezan los ruidos, ¿no? Y después el contenido es también preocupante porque, ¿qué pasa? Emerge un proyecto de ley, ¿no? Bueno, trata de determinada temática. Y ahí se empiezan primero que para construir con una determinada temática debería partir primero de una necesidad que fuera sentida o que fuera algo que, bueno, vamos a avanzar en normatizar determinada situación, pero también tener una variedad de opiniones acerca de eso, diferentes posiciones acerca de eso que además proyecten, bueno, si resolvés de tal manera puede tener como consecuencia tales o cuales cosas. Y de hecho esas cosas han venido ocurriendo. El problema es que después eso no decanta en el proyecto, ¿tá? O sea, han habido, y bueno, me traen tengo en la cabeza varios temas que si bien se reclama o se impone o se reclama desde la sociedad opinar sobre determinado tema, poner las luces rojas o amarillas o verdes en determinadas cuestiones, luego eso no se recoge en la normativa y después sucede lo que sucede, porque la gente que viene y habla, o sea, los expertos, la gente que tiene una trayectoria y que conoce la temática, cuando lo dice no lo dice, me parece que, lo dice fundadamente. Y luego obviamente ¿qué ocurre? Cuando aplicás igual, resolvés y estableces una ley, esas conclusiones, esas amarillas, esas luces amarillas y rojas, se encienden. Y luego hay que entonces volver para atrás, o sea, deberíamos tener otra seriedad al momento de legislar, porque, y esto es una cosa que me viene preocupando desde hace mucho tiempo, cuando el Estado decide sobre determinados aspectos de la vida de las personas y genera daño, ese daño para la persona es un daño muy importante porque su vida es mucho más cortita que la vida del Estado. Entonces, las políticas públicas, cuando dañan a las personas, las dañan muy seriamente y cuando lo hacen
a través de una normativa, debería haber responsabilidades por hacer esas cosas. Yo creo que a sabiendas, no sé si a sabiendas, pero por lo menos advertidos de que eso podía generar, digo daño de una forma muy genérica, ¿no? O regresión de derechos, o limitaciones, o en fin, toda una serie de cosas. Nosotros se supone que estamos en un estado, acordamos esta forma de darnos de funcionamiento de una sociedad para mejor vida de las personas que la integramos, para tener una vida más digna, más plena y no menos. Entonces, es muy esencial que esa función legislativa realmente se desarrolle con esa responsabilidad. Las consecuencias van a ser mucho más, van a marcar muchísimo la vida de las personas, así sea en los diferentes ámbitos, ¿no? Que entonces debería tener muchísimo más cuidado de lo que creo que se tiene realmente. Te voy a proponer hacer una última pausa y ya redondeamos algunos temas o profundizamos de pronto en algún otro. Bueno. Ya continuamos. Gracias. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del PPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen, que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo. E impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos el 100% de nuestro salario cuando hacemos uso de la licencia médica? El pago del complemento salarial por enfermedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada.
FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades. Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Los cristales multifocales pueden ser blancos, fotocromáticos o parasol. Cristal multifocal brinda la mayor y más amplia comodidad. Nosotros trabajamos con cristales alemanes con 100% de garantía de adaptación. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Continuamos ciclo Valores, conversando con la doctora Mariana Mota, y bueno, en la pausa nos decían, bueno, hablamos del Poder Judicial, hablamos del Poder Legislativo, y qué pasa con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo juega en esta tríada a la que hacíamos alusión anteriormente? Y bueno, nada, es de nuevo con el tema de los sistemas, ¿no? Es un sistema muy presidencialista, que a veces también depende de quien ocupe en ese momento el cargo más importante, el funcionario estatal más importante. Con la posibilidad de veto, además. Exacto, ahí está. Tanto eso como en la posibilidad de darle el libre juego al Parlamento y de habilitar otras voces, ¿no? O sea, ahí ya va una cuestión más personal, ¿no? Pero en sí mismo es un sistema muy presidencialista. Tiene esa incidencia, bueno, en esto de presentar leyes de urgente consideración y con acotados el tiempo de decisión, de deliberación para decidir, en el tema del derecho al veto, o sea, son facultades extremas que tienen los presidentes que bueno, que si se ejercen hay que tener mucho equilibrio para poder ejercerlas para que los otros poderes no queden depreciados en su función, ¿no? Entonces, y bueno, y luego esta posibilidad que bueno, por supuesto va en cada mandatario, de habilitar el diálogo con la sociedad, ¿no? De alguna manera poder establecer esas instancias que, bueno, que son formas de articular el funcionamiento, ¿no? Pero de establecer instancias en donde haya diálogo, pero un diálogo sustancioso, no simplemente sacarse la foto, porque eso no es un diálogo, ¿no? Claro, claro. O ir a hablar a determinado lado, pero lo estoy hablando yo, voy a un discurso en tal lado, eso no es un diálogo. Claro. O sea, parece que el diálogo es poder sentarse, escuchar el otro, claro, saber o y tomar escuchar de y lo no otro. reflejarlo luego en los... Exacto, es sabiendo que las cámaras están acá, esa voz es una voz importante, siempre va a estar en primera plana. Entonces, bueno, ¿qué tanto recoge de otros poderes, de la sociedad, y qué tanto a partir de eso se refleja en lo que va a hacer o en lo que piensa o en lo que dice? Eso sería como una articulación más equilibrada de los poderes, pero bueno, por eso digo, depende de cada mandatario. En todo este rato de charla estuvimos hablando bueno, por supuesto que de la justicia, ahora hablábamos de los tres poderes del Estado, hablamos del tema derechos humanos, allí quedó sobrevolando, cuando hablábamos del tema Bordaberry, el Plan Cóndor, ¿no? Porque así como hay, mencionábamos por ejemplo a la Corte Interamericana, entre otros organismos que rigen algunas normas a las que si el país, decías tú, bueno, adhiere, luego tiene que cumplir. Hablamos de dar vuelta a la página, cerrar el libro, hablamos de que a veces hemos visto en la historia que tosudamente la realidad emerge. Ahora, todos estos temas ¿están presentes en la sociedad cuando nosotros hablamos de la sociedad y los intereses del común de las personas? No, exactamente no. O sea, esto preocupa a quienes trabajamos en la temática, a quienes están en alguno de estos organismos, a los organismos que trabajan con estos organismos, pero el grueso de la población
su vida transcurre en, bueno, voy a trabajar, la plata me llega a fin de mes o no me llega, de qué manera utilizo el espacio, el tiempo de ocio, y después, digamos como que accidentalmente o en alguna oportunidad se encuentra con el sistema, ya sea porque tiene que realizar determinada actuación en alguna oficina, ya sea porque su hijo o su hija va a la escuela y entonces ahí le requieren determinada atención, o porque va a un sistema de salud, o porque, pero son como vinculaciones que no son necesarias y cotidianas. Y en esos lugares no necesariamente se muestra cómo funciona el Estado, cuáles son sus derechos y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿y cómo ocurre ese salto cualitativo de la sociedad para que en determinado momento pueda emerger eso? Obviamente, tú también te referías al rol de los medios de comunicación y decías, bueno, más allá de que a ti no te involucre demasiado las redes sociales, también hoy en día están marcando mucho de lo que ocurre y, bueno, si le prestamos más atención al Plan Cóndor o al Mundial de Qatar, ¿no? Bueno, sí, claro. Bueno, es que ese es el punto, ¿no? O sea, a ver, ¿de qué manera involucrás a las personas en algo que se ha construido deliberadamente como una cuestión ajena a ellos, ¿no? O sea, en la medida que vos le quitás a las personas el poder de decisión de sus propios derechos, esto lo resuelve otro organismo. Nosotros te damos esto, tú despreocupate. Evidentemente la persona no va a tomar parte, no va a involucrarse en eso y no va a entender para qué involucrarse en aquello de, bueno, no, pero vos estás siempre en la militancia. O sea, estas personas se preocupan por esas cuestiones que no tienen nada que ver con la vida. La vida es esto, la vida son los derechos humanos. Lo que pasa es que no se vislumbran. Bueno, que cuando traigo el ejemplo de Qatar no lo traigo porque sí, solo porque haya un mundial en un determinado lugar, sino por el escándalo que significa que se haga en las condiciones en las que se hizo, ¿no? De hecho, además han aparecido las advertencias que ha presentado el Ministerio de Relaciones Exteriores para la gente que vaya, para que determinadas formas de actuación que le parecen normales acá, allá no son normales y pueden ser penalizadas. O sea, como, ojo si vas a ese lugar, es como muy loco. Bueno, claro, en eso de involucrarse como una sociedad humana que nos importa a todos, ¿no? O sea, no solamente me importa lo que pasa en mi casa y mi laburo, sino me debería importar lo que pasa en la cuadra, me debería importar lo que pasa en el país, me debería importar lo que pasa en el mundo. No porque tenga poder de decisión, o tal vez sí, porque, como decía Galeano, muchas personas haciendo pequeñas cosas pueden hacer resolver el cambio, sino porque en definitiva somos todos, o sea, cada uno de nosotros con nuestras propias acciones estamos haciendo para que las cosas sean peores o para que las cosas sean mejores, y el no involucrarme es una forma de hacer, en no involucrarme ya es una acción. Entonces, ¿de qué manera? Y yo qué sé, me parece que obviamente que los medios de comunicación funcionan y tienen un rol muy importante en esto de acercar, de vincular derechos humanos o lo que corresponde a una persona, cuáles son sus derechos con el cotidiano, con el día a día. Los propios organismos también tener esa cuestión de ser educativos en sus derechos, en lo que le corresponde a las personas, cuál es la función de los funcionarios y el servicio que están brindando. O sea, no es esto de sentirse que es un servidor, de que los funcionarios son servidores públicos, que están ahí en tanto y en cuanto están facilitándole la vida a las personas, no está consciente en los funcionarios en realidad tampoco, ¿no? Y luego que todos dentro de nuestra convivencia como comunidad desarrollamos acciones que perjudican o benefician a los demás. Entonces, y que además vamos construyendo la historia en la medida que lo estamos haciendo. O sea, poder tener dimensión de que lo que hacemos en el cotidiano es parte de lo que estamos construyendo como sociedad, es algo que
de alguna manera debería ponerse y explicitarse desde diferentes maneras. Pero me parece que también hay una cuestión deliberada de que, desde otros medios hegemónicos famosos, deliberada en que de que eso lo dejen para unos pocos, y ahí es donde los poderes se erigen y deciden la vida de otros, ¿no? Pero bueno, como me preguntabas, te lo digo. La historia de la humanidad. La historia de la humanidad, exacto. Yo, para finalizar, quisiera volver a donde partimos hoy, que es el homenaje que te realizaba Crisol, y a tu mirada sobre eso. Y yo me quedaría con otra mirada. Cuando todos en algún momento elogiamos a alguien por lo que hace, y está bien la mirada que tú decías, bueno, no me gusta que me elogien por hacer lo que tengo que hacer, pero cuando uno encuentra que la persona que hace lo que tiene que hacer lo hace de determinada forma y con determinadas características y marca que es por ahí, el homenaje en realidad es hacia nosotros mismos. Es decir, así tenemos que ser cada uno de nosotros en lo que hacemos. Así que muy bien homenajeada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así finalizamos una nueva entrega de Valores. Gracias por acompañarnos.